Bueno, mis hermanos, vamos a empezar este tiempo que no pretende ser un curso de homilética. Yo personalmente nunca estudié homilética. Lo que comparto son una cantidad de consejitos para aquellos que Dios nos dio la posibilidad de dar la palabra de Dios. Así que el pedido de disculpas para los hermanos que han estudiado homilética. Estos son unos consejos que surgen más bien de haberme pelado la frente muchas veces en esta tarea de comunicar la palabra de Dios. Es importante para que otros también a través de YouTube puedan verlo, la necesidad hoy de maestros, de hermanos que comuniquen la palabra de Dios es muy grande en todas partes. Gran parte de los problemas que hay en las iglesias surgen por la falta de conocimiento. En el libro de Oseas Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y una de las promesas que Dios le hacía a Israel es que nunca más le iban a faltar sus maestros. Así que el deseo es que esto sirva. La página de audio mía se llama 5 panes y 2 peces. Bueno, porque es eso, son unas poquitas cosas que le puedan ser de utilidad a alguno. No pretende ser otra cosa que esto. Bueno, hermano, vamos formalmente a comenzar esto. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el mejor maestro? Bueno, el Señor decía en el libro de Mateo, ¿no? En 23:10, no quieran que lo llamen maestros. Uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Quién enseña mejor que el Señor? Nadie. Por eso que el modelo de todos aquellos que queremos comunicar la palabra de Dios tiene que ser el Señor como maestro. A través de los años hemos escuchado un montón de ellos, tan diferentes como personas hay, tan diferentes son los maestros. Pero si vamos a tomar el modelo, uno es vuestro maestro, el Cristo. Poder mirar en la persona del Señor su manera de enseñar. La manera de enseñar del Señor es muy clara, es muy concreta, es muy sencilla, a la vez es muy profunda. Nosotros a veces complicamos las cosas, somos superficiales y somos complicados, las dos cosas. Como escuchábamos hoy, un hombre tenía 100 ovejas, perdió una. El Señor todo el tiempo tomó de las cosas cotidianas de ellos. Nosotros estamos acostumbrados a otras cosas que la vamos a hablar ahora, que tienen que ver más bien con nuestra historia, tal vez bastante reciente, son 2 siglos, que son los modelos, bueno, Spurgeon, el gran predicador, ¿no? Los predicadores ingleses, muy buenos, muy notables. Yo quiero predicar como este, como aquel, o contemporáneo, yo quiero predicar como este, como aquel. Yo personalmente quisiera poder predicar de la forma que lo hizo el Señor, porque es la más efectiva. Así que, teniendo en cuenta esto, algunas características del Señor. Le dijeron los herodianos en el capítulo 22 de Mateo, el verso 16, Señor, tú eres amante de la verdad, enseñas con verdad el camino de Dios. No te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Estas son buenas características de un maestro. Ser amante de la verdad. Enamorado de la Biblia. Tiene que amar la Biblia. El otro día escuchábamos, ¿no?, que si alguno no ama al Dios de la Biblia, difícilmente va a amar la Biblia de este Dios a quien adoramos. La palabra de Dios. Amante de la palabra de Dios. David decía: ¿cuánto amo yo tu ley? Un maestro es un cristiano enamorado de la palabra de Dios, la ama. No significa que se la pone en el pecho, así duerme con ella como con el osito, la ama, la tiene en el corazón. En mi corazón guardé tus dichos para no pecar contra ti. Así que un maestro o alguien que entrega la palabra de Dios es alguien que ama la palabra de Dios. Tú eres amante de la verdad, le dijeron al Señor. Enseñas con verdad el camino de Dios, con claridad, y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de las personas. Esto es muy importante. A veces el público nos condiciona. Depende de quién sea, le hablamos de una manera, depende de quién sea, le hablamos de otra. El Señor le hablaba a todos por igual. Es más, con cierta dureza le habló a la casta religiosa. Tal vez nosotros nos cuidaríamos, nos sentimos intimidados a veces por las personas que escuchan. Bueno, hay que hablar lo que hay que hablar. Balaam fue un hombre que cometió muchos errores,
Pero dijo, lo que Dios me diga, eso es lo que voy a decir. Listo, no importa si es un príncipe, si es un barrendero, quien sea, la palabra se baja a todos por igual. Sin mirar, depende que me condicione, ¿no? A veces se lo va a visitar al presidente de turno, le regalamos la Biblia, ¿no? Y lo vemos a Juan el Bautista, que cuando se cruzó con Herodes, directamente le tiró al pecho, le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Se acabó. El hombre de Dios no se cuida de lo que está delante. Obviamente le costó la cabeza, ¿no? A Herodes le cayó mal, a la mujer le cayó pésimo, lo sentenció. Decir la verdad no siempre es gratuito. Por eso muchos a veces le buscamos la vuelta, un eufemismo. Bueno, presidente, la Biblia, hay que decirle, presidente, déjese hacer lo que está haciendo, arrepiéntase, como se lo decimos al kiosquero de la vuelta de casa, sin hacer ninguna diferencia. El verdadero maestro, hombre de Dios, tiene un mismo discurso para todo el mundo. A veces los predicadores masivos, yo me lamento que teniendo ese medio donde son miles de personas, no lo digan como lo tienen que decir. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, la ira de Dios está sobre él. No le digas, venía a la iglesia, darle tanta vuelta. Ser más directo. El Señor era directo. En una ocasión le dijo a Simón, que lo invitó, una cosa tengo que decirte. Y el otro le dijo, di maestro. Chao, le quedó clarísimo, ¿no? Entré a tu casa, no me diste agua para los pies. Listo, yo veo que el Señor enseña una cosa concreta y esa es la idea. Sin tener en cuenta quién escucha, quién no escucha. Sabía que los fariseos, todos lo escuchaban para sorprenderlo en una palabra. Sin embargo, el Señor decía lo que tenía que decir, no importa si eso le iba a costar, porque ya los ánimos iban caldeando, que le iba a costar su seguridad personal. ¿Quién es el gran comunicador? Dios. Dios es el gran comunicador. Él es el Verbo, el Espíritu toma lo que es de Cristo, lo hace saber, por eso la dependencia que tenemos, los que queremos hacer esta tarea, de tener una buena relación con el gran comunicador. No hay mejor comunicador que el Señor. Y nosotros haciendo esto necesitamos, obviamente, su ayuda. Vamos con algunas cositas tal vez más prácticas. Nosotros, los cristianos evangélicos, por decirlo de alguna manera, cristianos, como le quieras llamar, somos básicamente cristianos, tenemos una herencia, no podemos abstraernos de esa herencia. Tiene mucho que ver con estos 2 siglos para acá. La historia del sermón, vuelvo a decir, los grandes predicadores, Jonathan Edwards, el sermón que tiene que durar tanto tiempo, el sermón que tiene la introducción, que tiene el desarrollo, que después tiene la conclusión. Se hizo toda una cultura del sermón. Y en realidad no encontramos en la Biblia esa clase de sermones. Cuando uno estudia los sermones de la Biblia, al menos los del Nuevo Testamento, Hechos 2, cuando habla Pedro, si uno lo lee en la Biblia, no alcanza los 5 minutos de lectura. No es que Pedro habló media hora. Sepa ciertísimamente la casa de Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le hizo Señor y Cristo. Léelo, medilo por el reloj, no supera los 5 minutos. Hechos 10, la casa de Cornelio, Pedro visitando, lo que dice no supera los 5 minutos. Entender que en 5 minutos se dicen muchísimas cosas. Por eso las propagandas en televisión son tan caras y en muy poco tiempo, si vos analizás una propaganda de televisión, no dura 1 minuto por ahí, porque es carísimo. Y en 1 minuto clavan un concepto y nos ponen una necesidad, entre comillas, para que compremos esto. Normalmente los que hablamos desperdiciamos mucho tiempo. Como se dice a veces, ¿no? Mucho ruido, pocas nueces. Jorge Copaso decía, no me des palito, no me des chisito, dame la comida. La idea es que cuando se habla, dar la comida. A veces se llena de historia, de cosas, un montón de cosas, y hacen el mensaje larguísimo. ¿Cuál es el otro sermón? Un poquito más largo, es el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña, en Mateo 5, también si lo leemos a reloj, creo que en 10 minutos lo leímos, no le tomé bien el tiempo, pero entre 5 y 10 minutos está. ¿Cuál es el mensaje largo? Bueno, es el de Pablo, en el aposento alto, mal ventilado, vamos a hablar después de esto,
un chico eutico sentado en la ventana, mal lugar, alargó el discurso hasta la medianoche porque al otro día se iba. Así que la única vez que hubo un discurso largo tuvimos muerto. El pibe se cayó por la ventana, se mató, Pablo bajó, de parte del Señor lo resucitó. Así que, hermano, el tema del mensaje no está estipulado que sea tanto tiempo. Es el tiempo que Dios te da para comunicar ese mensaje. Así que no entendamos que estamos sumergidos en la cultura del sermón y que a veces cuando vamos a una iglesia, la iglesia espera que sea tanto tiempo. A mí me costó muchísimo empezar a hablar. Me costó muchísimo. Antes los viejos no enseñaban. Estaba establecido así, no lo hacían por maldad, no es como antes, muchas generaciones, mi papá, hoy cumpliría 100 años dentro de poco, no hablaban con los hijos prácticamente. Bueno, son temas generacionales, ¿no? Una vez le decía a Jorge Escopazo que bueno, tenía 12 años más que yo empezaba a predicar de muy jovencito, adelante estaban sentados los viejos de la iglesia, viejos predicadores, y parecían estatuas, ¿no? Y le digo, no sé, me preocupa, no sé si hice bien, si hice mal. No, quédate tranquilo que si hiciste mal te lo hubiesen dicho yo hace rato, ¿no? No, la Biblia dice que los pastores tenemos que capacitar a los santos para la obra del ministerio. Es una responsabilidad de los ancianos, de los pastores, de los maestros, lo que sea, enseñar el oficio. Esto también es un oficio, enseñarlo. Y estas cosas. Me costaba mucho, a veces empezaba a hablar en alguna iglesia y por ahí hablaba 20 minutos y me quedaba sin letra, como quien dice, ¿no? Y bueno, yo me bajaba. Y a veces me decían, Abelito, que él viene porque él predica corto, decía, ¿no? No importa lo que dijo, si es corto ya está. No tenía para más. Luchaba con el miedo de que me falte, de quedarme ahí y no saber qué decir. Bueno, precisamente no había enseñanza, entonces ¿cómo aprendíamos? Viendo, escuchando, pelándonos la frente cada tanto cuando subíamos y bajábamos, que decíamos, ¿para qué vine, no? La pasaba mal. Así que lo del sermón inglés, que es nuestra herencia, lo vamos a tomar con pinzas. ¿Cuánto dura el mensaje? Lo que sea necesario, lo que el tiempo dé. 5 minutos es mucho tiempo en la oratoria. Por otra parte, lo que no se dijo en los primeros 5 o 10 minutos después es muy difícil. Es repetición de lo mismo. Otro consejo, tenemos que preparar tanto el mensaje, como preparar el mensaje, tenemos que preparar el alma. Muchas veces el mensaje ya lo tenemos, pero lo que necesitamos es el combustible de Dios para poder hacerlo. La capacitación bíblica es necesaria y la capacitación espiritual tan necesaria como la bíblica. Las dos cosas. Podemos tener un mensaje maravilloso. Si no tenemos la ayuda de Dios por el Espíritu Santo, no arranca, no transmite, prácticamente no sirve, como tener un auto maravilloso y no tener combustible. No pasa nada, no sirve. Así que nuestra capacitación en la tarea de entregar la palabra es tanto bíblica como espiritual. Algunos hermanos me han dicho, yo quiero estudiar en un instituto. Yo también personalmente no estudié en ninguno. Está bien, podés hacerlo, pero tiene que estar acompañado de ejercicios espirituales, porque si no corres el riesgo de que se te desarrolle la cabeza muchísimo más que el corazón. Y el conocimiento por sí solo envanece, dice la Biblia, pero el amor edifica. Entonces, ¿es bueno estudiar sistemáticamente? Es bueno, pero es bueno tener una vida de piedad que acompañe esto, porque si no podemos ser un metal que resuena, ¿no? Un címbalo que retiñe, y la idea es que el mensaje alimente, que sea de Dios, que lleve fruto. Por eso nos vamos a preparar tanto bíblicamente como espiritualmente, que es lo que más nos cuesta, ¿no? A veces es más fácil estudiar como se estudia cualquier otra materia, y nos cuesta mucho doblar la rodilla y pasar tiempo y que el Señor nos hable y que el Señor nos enseñe, pedirle, Señor, enséñame a orar, Señor, enséñame a predicar. Yo después de 40 años le sigo pidiendo al Señor que me enseñe a predicar. No es fácil. La comunicación es el arte, es un arte prácticamente que se desarrolla. La Biblia dice manzana de oro con figura de plata, es la palabra dicha como conviene. Es un arte la comunicación y se desarrolla a través del tiempo.
Entonces, las dos capacitaciones son necesarias. Algunas cosas que tienen que ver con el auditorio. Tenemos que discernir qué auditorio tenemos. Cuando vamos a hablar a algún lado, tenemos que entender de parte de Dios qué auditorio tenemos. Entonces, el estado de ánimo del auditorio no siempre es el mismo. A veces nos toca una iglesia, yo cuando viajaba, por ahí hay una serie de 10, 12 mensajes para dar, ¿no? El primer mensaje es un mensaje de conocimiento, ellos nos van a conocer a nosotros, nosotros los vamos a conocer a ellos. Todas las iglesias son distintas, así como las del Asia Menor son distintas, todas las iglesias son distintas. Nos podemos encontrar con un público, dicho con respeto porque son hermanos, ¿no? Con un público que está ferviente, que está deseoso, una iglesia que está bien espiritualmente, eso ayuda muchísimo, muchísimo la entrega. Nos podemos encontrar con una iglesia que a lo mejor está atravesando problemas y la situación espiritual no es buena, y entonces como un frontón, tira la palabra y rebota, vuelve. O está pasando un tiempo de tristeza y de pruebas, no es que están en problemas, en peleas, están entristecidos. Y cuando es así, la gente está pinchada. Y es bueno que nosotros podamos censar eso, y en vez de empezar a hablar, digamos, hermano, vamos a hacer una cosa, tengamos 3 oraciones. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante el tiempo que precede, que nos antecede, que es quien preside. A veces, que el pibe se pida 3 canciones, que el pibe se pida 3 canciones, no. Conducir la alabanza es un tema delicado, muy importante. El que conduce la alabanza tiene que llevar al pueblo donde él estuvo antes. Yo me doy cuenta a veces, le digo, acá o en otros lados, ¿no? Muchachos que conducen la alabanza, no pongas el cassette. Ya vení, ya tenés las 3, 4 canciones que pedí siempre, vamos a la fácil, 3, 4, cantamos siempre la misma. No, ejercitate, le va a ser de mucha ayuda al predicador que le dejes el público calentito y que no se lo dejes una heladera. O ese es otro tema. Pero entonces, cuando nosotros pasamos a entregar la palabra, tenemos que discernir ese estado espiritual, darnos cuenta. Y si es necesario, habrá que hacer 3 oraciones. Y Dios va a trabajar en el corazón de los hermanos y va a trabajar en el corazón nuestro. Si no, es como barrer la escalera para arriba. Es complicadísimo. Arrancar cuando te la dejan en el piso es complicadísimo. Me ha pasado todo tipo de cosas. En una ocasión fui a una iglesia grande y me dijeron, mirá, acá no tenemos alabanza porque era de matrimonios, ¿no? Entonces dice, no, vamos directamente. Bueno. Pero antes que pasó alguien, puso un reproductor de audio y se cantó 5 canciones seculares. A mí no me escandaliza para nada, porque bueno, si son sanas, ¿no? Las letras no pasa nada, pero después de eso ahora con nosotros el hermano me la dejó en Ituzaingó, más o menos. La congregación estaba en otra, porque la última fue una canción que decía la quiero, y ya la gente estaba para bailar. Y caer yo con la palabra me dejó en el Polo Norte, me la dejó lejísimo. Otra vez también cantó un conjunto, muchachos grandes como yo, que no veíamos la hora que terminen ni dejen de gritar. Era rock cristiano, no tengo nada, pero es difícil después compatibilizarlo. Por eso el tiempo de alabanza es muy importante. Es muy importante. Y si nos dejó el horno calentito, nos hace un favor. Y si te lo dejó frío, te das cuenta, sensás que la gente está en otra, por así decirlo, vamos a orar. 3 oraciones y vamos a clamar para que el Señor nos sintonice. Si no, se va a hacer muy duro poder hacerlo. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Tenemos que discernir el público. Primero, estado de ánimo. Puede estar triste, pueden estar peleados, es un problema, puede estar bien calentito, una bendición. ¿Cuál es la otra? Las distintas personas, yo me doy cuenta que a veces algunos hermanos no entienden lo que tienen adelante. Una cosa es hablarle a niños, otra cosa es hablarle a jóvenes, otra cosa es hablarle a la iglesia y otra cosa es hablarle a un grupo de estudiantes. Cuando hay un grupo de estudiantes de la Biblia no hay ningún problema, se pone en la mesa, es un grupo reducido, el pizarrón, él pela la factura, él pela el mate, miramos, leemos acá, leemos allá, che, ¿qué dice la cueva? Tal cosa, estamos analizando un pasaje,
nos tomamos el tiempo. Se supone un nivel parejo en lo intelectual. Cuando se le habla a la iglesia, ese tipo de cosas no hay que hacerlas. La iglesia necesita que ya la papilla esté preparada y comerla. Porque tenemos chicos, jóvenes, gente grande, gente de mediana edad. Espiritualmente los crecimientos todos son muy distintos. Entonces a la iglesia cuando se le habla no se le hace el instituto bíblico. Hay mensajes que son de instituto bíblico y hay mensajes que son para la iglesia. Entonces, para la iglesia hay que hablarle como el Señor les hablaba al pueblo, de una forma muy clara, que lo pueda entender desde el chico hasta el hombre grande que está y la persona que es nueva en la fe y todo. Cuando no se discierne el auditorio es como que el médico te dé el remedio equivocado. No se puede tomar el mismo remedio para todas las enfermedades. ¿Qué tenés? Tos, es esto. Vos que tenés diarrea, te vamos a dar otra cosa, ¿no? Que la tos. Así. ¿Qué es lo que necesita ese público? ¿Qué público tengo adelante? ¿Son niños? Es muy difícil, yo no sabría qué hacer con niños. Nunca fui niño, yo nunca fui a la escuela dominical, nada. No sé qué hacer con niños, cuando eso sí lo derivo, que lo haga otra persona. Preadolescentes, tampoco sé qué hacer yo con un preadolescente. Me cuesta mucho comunicarme. Cada uno tiene que saber cuál es su debilidad, dónde más cuesta. Hay hermanos que lo hacen mejor que otros. Entender y dar la palabra apropiada para la necesidad de ese grupo apropiado. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. No se le habla a todos por igual, no todos los auditorios son iguales. Si cometés el error con eso, te vas a sentir frustrado. Cosas que tienen que ver con el auditorio, estamos diciendo. Es difícil predicar a gente cansada. Es difícil predicar a gente con hambre. Es difícil predicar con frío. Es difícil predicar con calor y es difícil predicar cuando están incómodos. A veces en campamentos, tal vez el viernes a la noche, donde ya vinieron cansados, jugaron a la pelota, hicieron de todo, están reventados. Yo más de una vez le dije, mira, suspendelo o haces otro tipo de encuentro, porque hay que estar bien. Eutico se cae por la ventana, primero porque el mensaje fue largo, dos porque había lámparas en el lugar, el aire estaba viciado. Nuestras iglesias aprovecharon hasta el fondo, muchos salones no tienen ventilación, la ventilación es mala. Cuando la ventilación es mala, la gente tiende a dormirse. En una iglesia vecina tiene una especie de torpedo que larga fuego el invierno directamente, calienta pero se come el oxígeno. Entonces, la gente si tiene hambre y están haciendo el asado atrás, es difícil predicar con olor a chorizo atrás. Tratemos en la medida que se pueda buscar la mejor condición. Que no estén con hambre. A veces, el mensaje va después de comer. Se duermen todos después de comer. Mientras comen, también es muy difícil, porque la gente no presta atención. Así que es difícil estas cosas. Hay que tenerlas en cuenta en la medida que se puedan arreglar. La reunión de matrimonio, mira, yo primero predico, después hagan el rompehielo, después jueguen, después coman, hagan lo que quieran. Pero la palabra es importante. Es importante que la gente esté cómoda. Si hace mucho frío en el lugar, si hace mucho calor en el lugar, por ahí habrá que acortar un poco el mensaje y decir lo necesario. ¿Por qué? Porque la condición es la ideal. Hablábamos del salón mal ventilado. Otra cosa que siempre tienen que tener en cuenta, nunca se les ocurra competir con una mascota, ni con un chico. Entra el perrito al salón, todo el mundo está con el perrito. Entonces en ese momento parar, qué lindo, a quién se le perdió un perrito, que se lo lleve. Se te viene el nene adelante, porque el chico no entiende, a ver, mami, a quién se le perdió el nene, llévatelo. Son todos factores de distracción. Y a veces los usa el diablo también, en el momento de una apelación, una cosa así, se escuchan gritos, ruido. Es difícil. Entonces, los factores de distracción, el sonido malo, a veces me ven a mí que insisto mucho, yo no tengo caudal de voz. A mí un sonidista,
si no está bien, me liquidó el mensaje directamente, porque no me escucho, no tengo el retorno, empiezo a gritar cada vez más, termino agitado, ya perdí el hilo de lo que estaba diciendo todo. Yo hablo de situaciones ideales, a veces nos va a tocar lo que nos va a tocar, pero te toca un aire libre, atrás hay una oveja, así balando, qué sé yo. Pero normalmente procuremos la mejor condición. En el Sermón de la Montaña el Señor los sentó, les habló. Lo otro que es muy misterioso, por lo menos para mí técnicamente, cómo hacían para hablar y que se escuche en los lugares abiertos. Los romanos hacían los anfiteatros y tenían una buena acústica, y bueno, sí, pero acá muchas veces se hacían a muchas personas en lugares abiertos. Predicar con el mar atrás, el ruido del mar y el viento, realmente yo no lo podría hacer. Entonces, tenemos que tener estas cosas, buscar que la gente no se distraiga. Hermano, el secreto cuando empezamos, estábamos hablando, muchas cosas son humanas, ¿no? El secreto es la gracia de Dios, punto. Si el Señor no edifica la casa, no hay casa posible. Fíjate, quedan 2, listo. Captar la atención de la gente y sostenerla. Captar la atención de la gente y sostenerla. Estar presente. Hay que subir en el temor de Dios. Pero hay que plantarse. Los que cantan, los que actúan, hablan de presencia escénica. Cuando subís a hablar, subís y se tiene que notar. A veces veo que hermanos suben, bueno, habló, el hermano no vino, estuvo ausente. Se tiene que plantar, tenés que estar plantado en el Señor, plantado, presente, con un tono que comunica, que atrae la atención de las personas y la sostiene. Una buena cosa es, y lo vamos a desarrollar después, terminamos el bloque, es mirar a las personas, todo el tiempo, mirar. Hay hermanos que hablan y miran hacia abajo, porque no, querido, no. Te subís, te plantás desde el saludo, hay hermanos que recurren al, ¿qué tal? A ver, vamos de vuelta, hola, están buscando la atención de la gente. Entonces, buscar la atención de la gente y sostenerla en el Señor, no con payasada, no sacar naranja y empezar así para sostener la atención, no. Hacerlo con la palabra de Dios, hacerlo con presencia de Dios. Cuando Elías lo buscaban por todos lados, finalmente lo encontraron. Y le dijeron, vayan a decirle a Acab, aquí está Elías. Aquí está Elías. Estás plantado en el Señor. En otro terreno le dijeron una vez a un locutor en televisión, alguien que estaba empezando, le dijo un locutor viejo, un hombre que hacía televisión regularmente, cuando se prende la cámara, vos sos Dios, le dijo. Si cuando la cámara se apaga, vos te lo seguís creyendo, es un problema tuyo. Cuando se prende la cámara, vos sos Dios. Cuando se apaga la cámara, chao. Cuando vos estás arriba, estás hablando de parte del Señor. Por lo tanto, hay que hacerlo con convicción, con autoridad, con dependencia de Dios, pero tiene que haber presencia de Dios. Captar la atención y sostenerla con la gracia que Dios nos da. Muchachos, gracias por la atención. Hasta acá. La idea es poder compartir. Hay mucha necesidad en muchos lugares. A veces con unos consejitos prácticos se ayuda. El que tiene el don de enseñanza, igual tiene que educarse. Los que cantan, como Pavarotti, tienen un don natural, una caja torácica y demás, igual tiene que estudiar canto. El que no, puede aprender a entonar con algunos consejitos y no hacer papelones. Entonces, hay hermanos que tienen don de enseñanza, perfecto, lo tendrán que educar, y hay gente que no lo tiene, pero con algunos consejitos puede hacer algo digno, la gente come y no hacemos papelones, no hacemos sufrir al auditorio, porque cuando hacemos mal este ministerio, ¿saben qué es lo que cae al piso? La palabra de Dios, se pierde interés por la palabra de Dios. O nos hacemos fama de largueros, estás matando tu ministerio, ya cuando subí la gente, chao, ¿viste? Ya empieza a mirar para otro lado. No. Muchos de estos consejos los vamos a volver a repetir, si Dios lo permite, en la otra.